Bienvenidos madridistas a otro nuevo vídeo en el que os contamos las novedades más señaladas de esta semana en nuestro equipo. Sin más rodeos, ¡empezamos! No hay pasado, todos comenzáis de cero, dijo Zidane en su vuelta a los jugadores. El Real Madrid anuncia el fichaje de Militao para la próxima temporada. La mañana del miércoles 13 de marzo escenificó la vuelta al trabajo de Zinedine Zidane en el Real Madrid. La maquinaria del club comenzó a funcionar desde que cayésemos eliminados ante el Ajax de Ámsterdam. Solari tenía las horas contadas, aunque se sentó en el banquillo de Zorrilla para dirigir el que sabía que era su último partido como entrenador del Real Madrid. Al mismo tiempo, el club blanco confirmó a su sucesor, Zidane. Los acontecimientos desde entonces se han venido sucediendo a un ritmo vertiginoso. Pocas horas después del anuncio, el entrenador francés era presentado de la mano de Florentino Pérez, que no dudó en descolgar el teléfono para confiar el nuevo proyecto al mejor técnico del mundo, como así le definió, dando inicio así a la segunda era de Zizou en el Madrid. El martes la plantilla tenía día de descanso, aunque algunos, como los lesionados o también Marcelo e Isco, relegados a un segundo plano con Santiago Solari por su bajo rendimiento, se entrenaron por la mañana. Ya el miércoles los jugadores estaban citados a las 10 de la mañana para comenzar la sesión de entrenamiento a las 11. Antes de comenzar el trabajo, Zidane reunió a todos para dar su primera charla. Esta se ha caracterizado por ser corta, pero también por el contundente mensaje que quiere que cale hondo. Nuestro nuevo entrenador ha pedido a los jugadores que borren el pasado y tengan la mente puesta tan solo en el futuro. Por ello les ha dicho que no va a tener en cuenta la situación que ha tenido cada uno de ellos con Julen Lopetegui o con Solari. Que borren cualquier tipo de piques y rencillas. Todos ellos comenzarán de cero y hay que ganar los 11 partidos que quedan hasta el final de temporada. Hay que ganar los 11 partidos. Se ha oído al francés en la ciudad del Real Madrid, quien además también ha destacado que no hay pasado, solo futuro para todos, incluido yo. Con este firme y breve discurso, Zizou ha intentado desde el pistoletazo de salida de la nueva etapa recuperar la sonrisa de todos y cada uno de los jugadores que forman la plantilla. El Celta abre oficialmente el sábado la segunda era Zidane en el banquillo del Real Madrid. El francés se reestrena como técnico blanco en el que será su partido 150 al frente del primer equipo. Además, las bajas son protagonistas. Vinicius, Lucas Vázquez, Marcos Llorente, Carvajal y Mariano por lesión y Casemiro por sanción. 6 ausencias protagonistas en el primer 11 de Zidane, cargado de incógnitas y con muchos debates entre medias, de los que os queremos hacer partícipes a vosotros. Vuelve el debate de la portería, Courtois o Keylor, seguir con Reguilón o confiar en Marcelo, ante la ausencia de Casemiro, Ceballos o Valverde. Y por último, ¿qué rol deben desempeñar Asensio e Isco en el futuro del Real Madrid? Dejadnos saber todo lo que pensáis en los comentarios del vídeo. El Real Madrid ha anunciado el fichaje de Eder Militao para la próxima temporada. Es el primer refuerzo de la segunda era Zidane y queda vinculado durante los próximos 6 años a nuestro club. Llega procedente del Oporto, club al que aterrizó el verano pasado procedente del Sao Paulo. Un fichaje que ha costado 50 millones de euros tras el pago de su cláusula de rescisión, una cláusula que a partir del 15 de julio se incrementaba en un 50%, es decir, hasta los 75 kilos. El aumento de su precio en verano, unido al interés de los clubes como la Juventus o el Manchester United, han llevado al club blanco a cerrar su fichaje tan pronto. En definitiva, un valor seguro que aprenderá desde el principio de Sergio Ramos y Varane, pero que podrá ver repartidos sus minutos por varias zonas del terreno de juego. Ya como último apunte, añadir que el Barça intentó robar a Militao al Real Madrid ofreciendo más dinero. Sucedió durante el mercado de invierno cuando el Madrid ya tenía un acuerdo con el jugador y se había mostrado dispuesto a pagar la totalidad de la cláusula de rescisión al Oporto. No lo consiguió, pero incluso ofreció una cantidad superior a esos 5 millones de euros por temporada que cobrará en el Madrid. Esto es todo por hoy, madridistas. No olvidéis dejar un like en el vídeo si os ha gustado y, por supuesto, vuestros comentarios sobre la situación actual del club, así como opiniones y sugerencias para el canal.
¡A la Madrid!